Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. El gobierno nacional y la comunidad del archipiélago de San Andrés y Providencia están a la expectativa por el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que involucra nuevamente a Colombia y a Nicaragua. Esta vez la Corte responderá a un reclamo del gobierno nicaragüense por el incumplimiento colombiano del fallo de 2012, en el que dicho tribunal le concedió más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar colombiano a los nicaragüenses. Horas antes de conocerse este fallo, el presidente Iván Duque llegó a San Andrés y allí estará atento al pronunciamiento de la Corte. El jefe de Estado dejó en claro que cualquier decisión sobre la soberanía y el territorio colombiano se realizan únicamente mediante tratados. Es que nuestra Constitución es muy clara. Nuestra Constitución define en el artículo 101 que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso. Y algo muy importante, hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el año 2014 que también indicaba eso. Es decir, que primero se reconoce ese eje axial de la territorialidad y que los límites de Colombia solamente son modificables a partir de tratados. Entonces, en esta instancia en la que estamos, donde se ha acudido bajo una política de Estado, donde se mantuvo también el equipo de la defensa para la presentación de la dúplica, queda claro el interés nuestro de defender este archipiélago histórico e indivisible, pero también defender los derechos de la comunidad raizal. Ahora, ¿cuál es el argumento de Colombia sobre sus derechos en esa amplia zona del Mar Caribe que también es reclamada por Nicaragua? En el siguiente informe les explicamos. Los derechos de pesca tradicional de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y Santa Catalina fueron los argumentos de fondo que Colombia alegó ante la Corte Internacional de Justicia para contrademandar a Nicaragua, que demandó a Colombia por incumplimiento sobre la decisión de la misma Corte que en el año 2012 determinó que 75.000 kilómetros cuadrados de mar pasaban a ser zona económica exclusiva de Nicaragua, lo que se ve en color naranja en este gráfico. Nicaragua ha desconocido la existencia de derechos tradicionales de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos, y también ha infringido estos derechos, como lo han atestiguado pescadores raizales. Además, la defensa colombiana manifestó que en algunas ocasiones, tras el fallo del 19 de noviembre de 2012, ese país buscó adjudicarse de forma unilateral áreas marinas. Por la expedición del decreto 33 de 2013, donde de manera unilateral, Nicaragua establece las líneas bases a partir de las cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe. Este decreto 33 de 2013 tuvo que ser modificado el año 2018 a través del decreto 17, incluso partiendo de las determinaciones de la Corte. Nicaragua demandó a Colombia argumentando que violó la zona económica exclusiva adjudicada a Nicaragua en 2012 y que en varias ocasiones la Armada colombiana habría evitado que barcos nicaragüenses pescaran en esa zona. Lo interesante es la demanda y la pretensión de Nicaragua frente a la zona contigua integral del 2013, que genera una conexión en el archipiélago y permite la libre navegación de la Armada para implementar temas de seguridad y de medio ambiente que además parten de tratados internacionales que tiene Colombia. Esto es un tema importante que se va a resolver. Sin conocerse la decisión de la Corte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna en el diario El Tiempo, aseguró que se viene otro golpe para nuestro país y que debemos anticiparnos a que el fallo será adverso a Colombia, porque seguramente se declarará que hemos incumplido el fallo de 2012 y que hemos violado las zonas marítimas de Nicaragua, y esto generará que se revoquen permisos y licencias a buques colombianos que faenan en aguas nicaragüenses y que en definitiva se ordene nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Ante la importancia de este fallo y las posibles consecuencias territoriales y que podría acarrear nuestro país, hemos invitado a Sala de Prensa esta noche a Ricardo Abellos, experto en Derecho Internacional y quien conoce a fondo esta vieja disputa que hasta ahora no le ha favorecido mucho a nuestro país. Buenas noches, profesor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Juanita, muchas gracias por la invitación al programa y buenas noches para usted y para todos los televidentes. Qué bueno que nos pueda acompañar para tratar de entender mucho mejor todo este tema. ¿Cuándo y cómo, profesor Abello, empezó toda esta disputa entre Colombia y Nicaragua por esa amplia región del Mar Caribe? Pues la disputa realmente empieza en 1969, cuando Colombia envía una nota de protesta
porque hay unos cuadrantes de exploración y explotación petrolera que son publicados por el gobierno nicaragüense. Y es ahí cuando por primera vez se hace referencia al meridiano 82 como frontera marítima. Fíjense que no fue en 1928, no en 1930, sino en 1969, cuando nace el diferendo por ese hecho de que por primera vez se hace referencia al meridiano 82. ¿Y qué significa eso? Porque ese es uno de los detalles más importantes en medio de toda esta discusión. El meridiano 82, ¿qué significa y por qué es tan importante? Es importante porque Colombia siempre consideró a partir del 69, según la Corte Internacional de Justicia en el fallo del 2012, que se estaba haciendo referencia a dicho meridiano como la frontera marítima entre los dos estados y que el acta de canje del Tratado de Esguerra-Bárcenas era el que hacía referencia a eso. Sin embargo, en las excepciones preliminares cuya sentencia es del año 2007, la Corte estableció que el Tratado de Esguerra-Bárcenas no era un tratado de delimitación marítima. Es decir, que finalmente es desde el 2007 que la Corte considera que el meridiano 82 no es frontera. No es en el 2012, en el 2007. Claro, y es por eso entonces que Nicaragua, digamos, decide no respetar esto y acude ante el Tribunal de la Haya. Porque el Tratado de Esguerra-Bárcenas no hace referencia al meridiano 82. Se menciona en el acta de canje, pero no se dice que sea una frontera marítima, que sea esa la delimitación de la frontera. Además, el Tratado de Esguerra-Bárcenas es un tratado en materia territorial, no en materia marítima. Entonces, ahí surge todo el diferendo y es por eso que cuando cae la dictadura en Nicaragua en 1980, desde ese momento Nicaragua está diciendo que va a demandar a Colombia. Claro, y fue un grave error para Colombia el haber reconocido esa jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya. Digamos, ¿cómo ha sido todo este trayecto desde esa época? Pues hay dos bases de competencia que fueron invocadas inicialmente por parte de Nicaragua. Una, la declaración de aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia que hizo el embajador Jesús María Yepes en el año 37. Y la otra, el Pacto de Bogotá. El 5 de enero del año 2001, Colombia retiró la declaración de aceptación de la competencia de la Corte y finalmente por eso la Corte Internacional en las excepciones preliminares se declara competente para conocer del caso en virtud del Pacto de Bogotá. Claro, y recuérdenos entonces, profesor, ¿cuál fue el fallo de ese tribunal en 2012 que tanto perjudicó a Colombia? ¿Qué fue lo que se definió ahí? En el año 2012, la Corte delimitó la frontera marítima entre los dos estados, que la Corte, contrario a lo que sostiene Colombia, dice que no existía esa frontera marítima. En consecuencia, entra a delimitarla. Colombia sostiene que sí existía y por eso se invoca el 101 y que toda modificación debe hacerse por medio de tratado, pero fíjese que la posición de la Corte es que no existía, en consecuencia, la teoría colombiana de que el 101 le impide aplicar, no concuerda con la posición de la Corte Internacional de Justicia. Claro, y en medio de todo esto, también profesor, digamos, como lo hemos visto y lo hemos mencionado ya, pues este es un conflicto, este diferendo ya décadas, ¿no? Y gobiernos distintos han intervenido en esto. ¿Por qué hay la sensación que Colombia no se preparó como era debido y la delegación de Nicaragua ha sido mucho más consistente en sus argumentos? ¿Cuál es la sensación que tiene usted sobre esto? Pues yo creo que una cosa es que a uno no le guste el fallo, pero otra muy distinta es que Colombia no se haya preparado. Colombia ha tenido desde el primer momento abogados de altísimo nivel que han estado defendiendo los intereses de Colombia. Tanto en el equipo que estuvo en excepciones preliminares con esa sentencia del año 2007, el equipo que estuvo para la sentencia del 2012, así como el que viene trabajando desde el año 2013 al día de hoy, son abogados de gran calidad y de gran reconocimiento a nivel internacional.
Ahora entremos al capítulo, a este nuevo capítulo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar mañana? Digamos, ¿es probable un fallo en contra o adverso a Colombia? Explíquenos un poco qué es lo que va a pasar. Mañana, lo primero que que la gente debe entender es que no hay un metro cuadrado en juego, ni un centímetro cúbico de agua en juego. No hay temas de soberanía de por medio. Lo que se invoca por parte de Nicaragua es una presunta violación de derechos soberanos en esas aguas que le fueron adjudicadas en el año 2012 por parte de la Corte Internacional de Justicia y que considera Nicaragua que que Colombia no ha respetado la decisión del 2012 y en consecuencia pues que ha sufrido una serie de perjuicios económicos en temas de pesca en esa zona. Esto tiene varias lecturas. Tiene, por un lado, pues es claro que quienes están expidiendo los permisos de pesca hoy en día son los nicaragüenses. En consecuencia, bajo esa perspectiva, no hay incumplimiento del fallo. Por el otro, pues Colombia ha dicho reiteradamente que no puede cumplir el fallo por el tema del artículo 101 y que solamente se puede modificar por vía de tratado. Pero la verdad es que en este momento quienes están adjudicando los derechos de pesca son los nicaragüenses y bajo esa perspectiva lo único que no hay es el tratado entre los dos estados que establezca la delimitación. Pero aparte de eso, la decisión del año 2012 se está cumpliendo. Hay un punto que usted... Claro, claro. Y hay un punto bien importante que usted acaba de mencionar, profesor, y es que Colombia alega los derechos, ¿no?, de la comunidad raizal que históricamente habita en el archipiélago y vive de esa pesca artesanal, justo en las aguas en disputa. ¿Esto tendría qué efectos? ¿Qué puede pasar? Aquí yo creo que ese es el punto realmente importante de la sentencia de mañana, es el tema de los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal. Si Colombia gana esto, yo creo que es realmente ese el punto en el que debemos centrarnos mañana. No hay forma de que uno u otro estado ganen el resto de las pretensiones mañana. Porque así como les mencionaba que pues por un lado uno podría decir que no hay un incumplimiento en la medida que los derechos de pesca los otorga Nicaragua, pero Nicaragua considera que ha habido incidentes con la Armada colombiana y aparentemente, según dijo el gobierno colombiano en las audiencias orales, sí hubo un par de incidentes de la Armada colombiana cuando ésta había identificado que había pesca depredadora, que no se estaban respetando las vedas y que se estaba en consecuencia generando un problema para el medio ambiente marino. Y lo que esperaría yo mañana es que la Corte aclare si Colombia u otros estados en esa zona donde hay libertad de navegación pueden intervenir cuando ve, por ejemplo, que estén haciendo pesca con dinamita, que está totalmente prohibida y que pues afecta totalmente a todos los pescados, todos los peces que se encuentren en esa zona. Por otro lado, Nicaragua le ha pedido a buques colombianos que hacen pesca en Quitasueño, dentro de las 12 millas náuticas de mar territorial de Quitasueño, en el momento en que van de regreso hacia Providencia, tienen que pasar por zona económica exclusiva nicaragüense y allí son interceptados por buques nicaragüenses y son obligados a botar la pesca, a devolver la pesca al mar, lo cual es una clara violación también de los derechos de Colombia. En consecuencia, aquí vemos cómo hay unos incumplimientos mutuos. Por eso decía yo hace un momento que para mañana no iba a haber de forma clara un ganador y un perdedor. Yo creo que en este caso en concreto, la situación va a ser de un fuerte llamado de atención de parte de la Corte, tanto a Nicaragua como a Colombia, bajo la perspectiva de esos incumplimientos con relación a la pesca en esa zona del Mar Caribe.
Claro, y en otras palabras también establecer las reglas de juego. Ahora, si Colombia considera que esas reglas son negativas y el gobierno decide nuevamente no acatarlas, ¿qué consecuencias podría enfrentar nuestro país, profesor Abello? Pues la situación ahí no es tan sencilla para Colombia. Es decir, yo creo que Colombia históricamente se comprometió a cumplir y respetar el derecho internacional, a cumplir y respetar las decisiones de los tribunales internacionales. Y en este momento, pues esta demanda es un claro ejemplo de todo lo que puede suceder cuando se decide no cumplir una decisión. Todos los gastos en los que se ha incurrido, todo el desgaste que conllevan estos procesos y además cuando un Estado considere que se está poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundial, pues podría acudir, de acuerdo con el Pacto de Bogotá, del cual Colombia ya no es parte, pero en ese momento se podría haber acudido a la OEA, pero como ya Colombia no es parte, la puerta está directamente abierta para que un eventual caso de estos llegue al Consejo de Seguridad. Profesor Díaz, antes uno de los abogados más importantes del equipo jurídico que representa a Nicaragua ante la Corte Internacional renunció en protesta por la polémica reelección de Daniel Ortega. Digamos, ¿quién se consolida, ¿no? Una dictadura en este país? ¿Eso podría afectar a la delegación nicaragüense o para nada? Yo creería que eso no va a tener ninguna influencia en el fallo de mañana. La renuncia de Reichler en las últimas semanas pues es un tema curioso teniendo en cuenta que pues el régimen de Ortega se ha venido consolidando como una dictadura desde el año 2018 cuando hubo las represiones contra los ciudadanos que salían a manifestar y posteriormente contra la oposición. Sin embargo, aquí eso no debería tener ninguna injerencia porque se trata de otro tipo de derechos e independientemente del régimen, mañana cambiará el régimen de Ortega y esos derechos los tendrá o no los tendrá de acuerdo a la sentencia de mañana. Digamos, no los puede perder por una situación política que ocurra en este momento. Ahora, a mí sí me llama mucho la atención la renuncia de Reichler en este momento y me parece curiosa. Yo creo que es una renuncia que ha debido darse hace tiempo y no en este momento, justo antes de un fallo. Por otro lado, creo yo que sí va a tener incidencia es en el otro caso, en el de plataforma continental extendida, en la medida en que pues, ese equipo ha venido trabajando todo el caso y se espera que para finales del presente año, para el mes de noviembre más o menos, haya audiencias orales. En consecuencia, para ese momento, pues ya Reichler no va a estar y pues él ha venido trabajando en eso y yo creo que ahí sí puede haber un vacío que se genere en la defensa del equipo nicaragüense. Y volviendo, profesor Abello, a los argumentos de Colombia, digamos, también el gobierno colombiano ha advertido sobre sus derechos en la protección de la reserva Sea-Flower, ya nos lo mencionaba usted al comienzo, que es uno de los ecosistemas marinos, digamos, más importantes del planeta. ¿Eso qué tanto puede influir y funcionar? Pues lo que pasa es que esa es una obligación que tienen todos los estados, no solamente Colombia, no solamente Nicaragua, sobre todo teniendo en cuenta que el Gran Caribe pues está sujeto a protección y ahí el Tratado de Convenio de Cartagena, por ejemplo, que busca proteger el Gran Caribe, así como por intermedio de la UNESCO cuando Colombia pidió que se decretara la zona de biosfera marina conocida como el Sea-Flower. Pero en este momento, por ejemplo, la UNESCO tiene interrumpida en su página web lo relativo al Sea-Flower, esperando precisamente a que terminen los procesos con Nicaragua. Entonces, en este sentido, pues ese argumento será válido tanto para Colombia como para Nicaragua, independientemente de las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia, tanto mañana en incumplimiento como en el de plataforma continental extendida, pues las mismas responsabilidades las van a tener Nicaragua, Colombia, Jamaica, Honduras y los demás estados que se encuentran en el Caribe. Claro, ¿y qué hay, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico, que tiene también en esta zona del Caribe uno de sus principales escenarios? Ese es otro tema que también se ha mencionado.
Sí, efectivamente, pues ahí además pues está el Tratado de Naciones Unidas para la lucha de sustancias narcóticas y psicotrópicas. Entonces, ahí bajo la perspectiva convencional de colaboración entre los diferentes estados, la situación también es distinta a una situación de pesca o de explotación económica de determinados espacios marítimos. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos de forma independiente y determinar dónde están esos derechos que les son otorgados a los diferentes estados para poder intervenir, por ejemplo, un buque en determinado espacio marítimo, como en este caso, que un buque colombiano intercepte una lancha rápida, por ejemplo, en zona económica exclusiva nicaragüense. Pero en el mismo sentido, los demás estados también lo pueden hacer en espacios colombianos, ¿no? Profesor, ya para ir terminando, también a manera de conclusión, y lo hemos mencionado, digamos, a grandes rasgos, ¿qué cree usted que va a pasar mañana? Hablábamos también de los incumplimientos tanto de Nicaragua como de Colombia, pero ¿cuál cree que son, digamos, esas reglas que se van a establecer, esos inamovibles? Yo creo que con relación a los decretos, la Corte le va a decir a Nicaragua que sus líneas de base están mal trazadas, que tiene que correrlas más hacia el oeste, acercarlas a la costa nicaragüense y eventualmente trazarlas en baja mar, que es el principio general que se establece por parte del derecho internacional consuetudinario y convencional. Con relación al decreto colombiano de zona contigua integral, le dirá que tiene que ajustarlo también al derecho internacional y que en ese sentido ahí hay un tema muy interesante y era el que usted mencionaba, Juanita, sobre cuáles son los derechos que podría ejercer un Estado en aguas de otro Estado. Entonces, ese es un punto que yo creo que mañana va a quedar aclarado por parte de la Corte y hará la distinción en cuando se trata de temas de lucha contra el narcotráfico, cuando se trata de temas de pesca, cuando se trata de temas de protección del medio ambiente marino y demás. La lucha, por ejemplo, en temas migratorios, en temas de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, todos esos temas pues empezarán a quedar más claros mañana. Y por el otro, dirá que el derecho interno no puede ser un impedimento para cumplir con una decisión internacional que está en vigor desde el 2012 y que se debe cumplir independientemente del derecho interno de los estados. Y finalmente, el último punto que creo que se va a tocar y que es sobre el que yo personalmente tengo muchas expectativas, es el de la pesca tradicional de la comunidad raizal. En ese sentido, yo creo que la Corte va a fallar a favor de Colombia y que ese será el triunfo que tendremos mañana, porque con relación a los demás puntos será un llamado de atención tanto para Nicaragua como para Colombia. Sí, uno de los puntos más importantes para toda la comunidad raizal de pesca artesanal son los detalles sobre este diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua y que mañana va a tener un nuevo capítulo. Es el análisis del profesor Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Juanita, muchas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa. Los invitamos a seguir conectados con todo nuestro contenido aquí en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.